En un mundo lleno de preguntas y dudas, la Biblia sigue siendo la voz de Dios que nos guía. La voz de Dios que nos guía. Bienvenidos a Descifrando la Profecía, un espacio donde abrimos la palabra de Dios y exploramos sus mensajes para descubrir las verdades eternas que Dios dejó para nuestro tiempo. Prepárate para aprender, reflexionar y fortalecer tu fe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un placer volver a saludarles y darles la bienvenida a nuestro programa Descifrando la Profecía. Moisés, bienvenido nuevamente. Estamos contentos. Se ve una pregunta bien interesante, pero antes queremos hacer una pequeña oración, una corta oración antes de iniciar. Así es, oremos. Querido Dios y Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra. Dirígenos y llévanos hacia la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos una pregunta bien interesante, una pregunta que quizás la podemos responder rápido, Moisés, sí, pero que nos va a llevar a ampliarla. Porque la pregunta es si las profecías de las bestias es literal, simbólica o política. Creo que la respuesta, como lo decíamos fuera de micrófonos, es muy rápida, ¿sí? Porque la respuesta es simbólica, sí, es simbólica. Porque Dios, si Dios lo hubiera dicho con nombres y apellidos, por ejemplo, creo que cualquiera hubiera pensado que Dios estaba manipulando la historia, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hace con simbolismo, Moisés? ¿Por qué crees que lo hace con simbolismo? Bueno, la otra vez estábamos hablando de que Dios tiene diferentes medios para poder darnos a entender, ¿verdad? Y que podamos saber cuál es su plan. Y en este sentido, cuando hablamos de bestias, las bestias pues están en varios capítulos. Lo que pasa es que cuando hablamos de bestias se nos viene a la mente las caricaturas quizás que nosotros hemos visto, o quizás las películas de Hollywood, que a veces podamos ver ahí bestias. Pero cuando hablamos de bestias, si vemos en Daniel capítulo 7, versículo 17, y aquí tengo el texto, dice: estas grandes bestias, que son cuatro reinos. O sea, en pocas palabras, el texto hermenéuticamente hablando, si hablamos del principio hermenéutico fundamental, hablamos en el lenguaje apocalíptico, las bestias, en primer lugar, no son animales literales. Sí, porque no puede existir una descripción tan... No existen, ¿verdad? Esos animales, porque hablamos de bestias con digamos, alas. Solo el primero es un león con alas de águila, eso nunca lo has visto. Exacto, pareciera ser como que fueron sacados de una ficción, ¿verdad? Si se lo pusiéramos a la inteligencia artificial, yo creo que lo haría muy bien, porque puede interpretarlo, porque no sabe que realmente no existen, sino que al final crea. Pero el asunto es de que esto es bien importante porque no son animales literales, número uno, ¿verdad? No son elementos naturales o físicos que nosotros estaríamos viendo de manera inmediata en un zoológico o en algún lugar, ¿verdad? Además, tampoco representan individuos específicos, no tienen nombre, no tienen apellido, no podemos decir es fulano, es mengano, sino que está hablando más allá de eso, y lo que está diciendo aquí la Biblia es que representa reinos, representan sistemas de poder, representan gobiernos, representan instituciones inclusive. Y este principio, cuando lo vemos ahí en Daniel 7, Daniel 8, Apocalipsis capítulo 13 y Apocalipsis capítulo 17, donde vemos el asunto de las bestias, nos damos cuenta de que la profecía se interpreta a sí mismo. Por lo tanto, no es algo literal, sino que es algo simbólico desde ese punto de vista. Y hay que aclarar entonces que también la palabra bestia no es una palabra ofensiva. Cuando uno habla de una bestia en la profecía, está hablando de un reino, un sistema. Hay que ser muy enfático en eso, ¿verdad? Porque mucha gente se ha llegado a ofender, ¿verdad?, cuando escucha esas palabras. Ahora sí, estas cuatro bestias son reinos. Podemos hacer un paralelo, Moisés, acá, con el sueño que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 2 del libro de Daniel. Y hago este énfasis porque la mayoría de interpretaciones proféticas de los primeros siglos daban a entender siempre que el capítulo 2 y el capítulo 7 del libro de Daniel al final
tenían una similitud enorme porque significaba lo mismo, reinos consecuentes hasta que se diera la venida de Cristo. Por ejemplo, en el episodio pasado mencionábamos a Hipólito de Porto Román, por ejemplo. Él en su obra Fragmentos de Comentarios sobre Daniel dice exactamente eso, que tanto la cabeza de oro, del capítulo 2 de Daniel y el león con alas representan al imperio babilónico, ¿sí? La mayoría de veces en las inscripciones cuneiformes y también en lo que se ha descubierto en la arqueología, Babilonia siempre fue un reino que se representó como un león, ¿sí? Y si Dios le daba a Babilonia el oro como su simbolismo de máximo reino en la tierra, el león, ¿qué representa en la naturaleza? El rey de la selva. Y el águila representa al rey de las aves, ¿sí? Se dio esto así en la historia efectivamente. Babilonia fue representado por un poder sumamente fuerte, pero tanto en el capítulo 2 de Daniel como en el capítulo 7, este reino de Babilonia iba a pasar e iba a ser sustituido por otro que fue representado por otra bestia. El capítulo 7 de Daniel representa al siguiente imperio como un oso, dice, que tenía 3 cuernos en su boca y que estaba un poco más elevado de un costado que del otro. Y lo interesante es que cuando uno se va a la historia, por ejemplo, descubres que efectivamente este imperio que conquistó al imperio de Babilonia tiene exactamente las características de esta segunda bestia. Porque entre los medos y persas, si bien es cierto, la mayoría de poder antes de Babilonia la tuvieron los medos, después de que conquistan a Babilonia, todo el poder se concentró en los persas. Y te das cuenta que después de la conquista de Babilonia, los reyes que siguieron gobernando en esa segunda bestia fueron persas. Entonces te das cuenta que la inclinación de esa segunda bestia era exactamente como lo estaba diciendo la profecía. Segundo detalle, las costillas que tenía en la boca, ¿sí? Si bien es cierto, la profecía nunca explica bien qué significaban esas costillas en la bestia, ¿qué podían representar? Hay unos interpretadores proféticos, Moisés, que indican que esas 3 costillas pudieron haber sido el reino de Lidia, Babilonia y Egipto, que fueron los 3 reinos, por así decirlo, más grandes que los medos y persas pudieron haber conquistado en su historia. La tercera bestia, por ejemplo, fue representada por un leopardo, y lo que dices, eso no existe, ¿verdad? Un leopardo con 4 cabezas, imagínate encontrarte un leopardo con 4 cabezas, creo que te sales corriendo, 4 cabezas y 4 alas. Y lo interesante de todo esto, y se hace el énfasis de esto porque utilizando el método historicista de interpretación profética, nos damos cuenta que lo que Dios le revela al profeta Daniel en esa bestia, la historia lo ejemplificó, lo demuestra de una manera interesantísima. ¿A qué reino representaba el leopardo con 4 cabezas, Moisés? Bueno, cuando nosotros vemos ese reino, es Grecia, nosotros damos cuenta que tenía 4 generales. Y estos por eso fue que tenía 4 cabezas. Al final, hay tantas historias en cuanto a Alejandro, ¿verdad? En cuanto a cómo fue su sucesión. Pero todo concluye en que todo lo que Dios dio a través de las bestias, por ejemplo, se cumple de manera histórica, de manera que no es algo, no solo es simbólico, pero literal en el sentido de que se cumple a través de la historia, ¿verdad? En este sentido nosotros vemos de que las bestias, porque Daniel 2 está hablando de reinos, está hablando acerca de poderes, pero también Daniel 7 en este caso está hablando de bestias, pero está hablando acerca del carácter de esas bestias, la razón por qué. Y entonces nos explica y vemos desde Daniel 2, Daniel 7, Daniel 5, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 10, 11, 12,
vemos nosotros que es una ampliación, ¿verdad?, de lo que viene de Daniel capítulo 2. Por eso en el programa anterior hablábamos de Daniel 2 como base también para la interpretación profética. En este caso, ya vamos a Daniel capítulo 7, vemos las bestias, vemos los 4 reinos, pero se empieza a ampliar, está empezando a dar como cierto tipo de elementos que nos ayudan para poder comprender todo aquello que en Daniel capítulo 2 tal vez fue un poco escueto, fue un poco, claro, general, específico, digamos, general, pero ahora nos empieza a añadir elementos, nos empieza a añadir aquellos aspectos que definen también a esos imperios, y por esa razón digo, cumpliéndose en la historia, cómo también esto tiene un significado interesante, ¿verdad?, de manera simbólica, y cómo ya en el tiempo, en la historia, de manera literal se cumple con nombre y apellido, con personajes, ¿verdad?, con países, con reinos también que cayeron bajo estos imperios, bajo estas bestias que al final son reinos, y entonces sencillamente se va cumpliendo la profecía como así lo había predicho el mismo profeta Daniel. Lo interesante es que mencionas que utiliza como algún tipo de características. Es como que si se le pusiera una lupa al capítulo 2 de Daniel. Y esto va ampliando y ampliando, porque efectivamente, por ejemplo, el leopardo es un animal bastante rápido, ¿sí? Pero en extensiones demasiado cortas. Si un leopardo no aguantaría correr, por ejemplo, digamos una cantidad de 50 kilómetros a la misma velocidad. Es un animal rápido, sí, pero en pedazos cortos de tierra. Y así fue exactamente las conquistas de Alejandro Magno con Grecia. Fueron rápidas, sí, pero no duraron mucho tiempo. De hecho, Grecia fue un reino bastante fuerte, sí, pero su historia fue... De hecho, es bien interesante, por ejemplo, porque en la Biblia, las historias bíblicas las encuentras dentro de los imperios babilónico, medo-persa y romano. Pero dentro del imperio griego no encuentras historias bíblicas. ¿Te has dado cuenta de ese detalle? O sea, así como fue el leopardo, así como su característica de rápido, así también fue Alejandro Magno y el imperio griego, fueron bastante rápidos. Aunque la influencia griega sí permaneció durante mucho tiempo, ¿sí? Correcto. Pero es bien interesante porque, regresando un poco a la bestia, mencionabas lo de las 4 cabezas. Yo recordaba en este momento que exactamente cuando Alejandro Magno está muriendo, por ejemplo, obviamente a un imperio tan poderoso, los generales estaban alrededor de su cama, habrán dicho, ¿a quién vas a dejar? ¿Quién va a ser tu sucesor? ¿Verdad? Y Alejandro Magno contesta, el más fuerte. Eso desencadenó una guerra entre los generales de Alejandro Magno. Y si bien es cierto, durante algún tiempo intentaron mantener la unidad del imperio, no se pudo. ¿Qué pasó entonces? No quedó de otra solución que dividirse en 4. Y mira que no se dividieron en 3, ni en 5. A pesar de que habían otros generales como Antígono, ¿sí? Monoftalmos, que era el otro nombre de él, fueron 4 nada más. Exactamente como la profecía, como las bestias lo estaban indicando. Ni 3 ni 5, fueron exactamente 4. Por eso muchos de los detractores de las profecías han indicado que es imposible que Daniel haya escrito este libro mucho antes de que eso sucediera, porque fue tan exacta la profecía que relegan los escritos de Daniel a la categoría de una leyenda piadosa. Pero va más allá, muchos lo acusan de ser un escritor falso del siglo I antes de Cristo. Dudan de que la profecía sea tan exacta, pero Dios ha demostrado en sus escritos, en lo que ha inspirado, que Él conoce, como lo decíamos en el capítulo pasado, que Él conoce la historia y Él la controla. De antemano. Exactamente. Y la 4ª bestia, por ejemplo, que lo da el capítulo 7 del libro de Daniel ni siquiera le encuentra la forma de un animal. Solo la describe como una bestia espantosa y terrible. Y uno se puede preguntar, ¿será que tan así fue el Imperio Romano? Mira que de su actuar y misericordia,
la historia demuestra que Roma realmente fue cruel. Fue cruel, realmente con las características de la bestia dice que pisoteaba y lo que quedaba dice que lo machucaba, lo destrozaba. Roma era así. Cristo mismo vivió y experimentó el castigo o la maldad de los romanos, imagínate. Entonces, ¿cómo no poder confiar en la profecía? Sí, y de eso, viendo esos aspectos, yo quisiera hablar un poquito acerca de la naturaleza de las bestias. Porque estamos hablando que son simbólicas, ¿verdad? Porque ese es el tema hoy. Sí son simbólicas. ¿Por qué? Por su forma. O sea, vemos nosotros que hay imágenes, hay formas, hay... por eso no puede ser literal, porque es simbólico. O sea, no existen esas formas, no existen esos animales. Por lo tanto, en forma, por las imágenes que utiliza, es simbólico. Ahora, número 2, es histórica. Las bestias son históricas. ¿Por qué? Porque en cumplimiento se va dando conforme va pasando el tiempo y cumple a detalle en el tiempo real, en el desarrollo, cómo el cumplimiento es exacto, de acuerdo a lo que Dios predijo siglos antes. Exactamente, lo que te decía antes, y entonces se va cumpliendo. Entonces, desde ese punto de vista, no solo es simbólico, sino también es histórico, en cumplimiento, porque va acorde con la historia. Y número 3 también es política religiosa, porque en naturaleza nosotros vemos de que todos estos fueron poderes políticos. O sea, hubo detrás de ellos reinos, hubo detrás de ellos monarquías, hubo detrás de ellos emperadores. Y esa mezcla de autoridad civil con autoridad espiritual inclusive, porque cuando hablamos de bestias estamos llegando a un punto que nos vamos acercando después de Roma y ya la escena cambia y ya no son solo poderes políticos, sino también tiene que ver con poderes religiosos, con instituciones religiosas que tienen autoridad, que tienen poder y que la ejecutan de acuerdo a lo que Dios mismo predijo también que iba a ocurrir. En ese sentido, esta es una combinación muy clave. ¿Por qué? Porque cuando vemos nosotros los gobiernos actuales, por ejemplo, cuando vemos nosotros gobiernos seculares, pues nosotros vemos también que esas bestias eran como mezclas de blasfemia, eran mezclas de adoración falsa, de persecución, de leyes religiosas, personajes que inclusive al final se hacían religiosos. Ya estamos hablando después de Roma, ¿verdad? Que se hacían religiosos con tal de seguir en el poder. O sea, con como tal Constantino. Sí, como Constantino, que es el clásico personaje conocido, ¿verdad? A través de la historia. Pero nosotros nos damos cuenta de que eso es lo que distingue a los estados, eso es lo que distingue también a los gobiernos, a los reinos que están ejemplificados, y que las bestias tenían una relación directa porque es lo que era, o sea, lo que es. Las bestias nada más eran el símbolo, pero ya en la realidad, en la práctica, en la ejecución, porque tú hablabas de Roma, una bestia indescriptible, o sea, nosotros, por lo que hemos leído, por todos los historiadores que han existido, nos damos cuenta de que sí fue un poder cruel, ¿verdad? Por Eran todo malos. lo que hizo. Pero, o sea, la profecía lo presenta de una manera tal que es bastante como pintoresca, ¿verdad? Parece hasta bonito, pareciera ser, ¿verdad? Pero ya en la realidad fue muy triste, fue muy doloroso, se sufrió mucho. Y ya cuando hablamos de los cuernos y cuando nos vamos ya a esos puntos, que va a ser uno de los estudios posteriores, el siguiente capítulo. vamos a darnos cuenta de que realmente fue una situación muy triste, porque al final también esas bestias que ejercían poder, autoridad, que ejercían toda esa hegemonía en ese tiempo, traía como consecuencia a la humanidad mucho dolor y mucha tristeza. Dios no, creo que lo reveló con anticipación, exactamente para que nosotros pudiéramos seguir confiando. E insisto mucho en lo que hablábamos en el capítulo pasado, de que Él está al control de la historia. Este capítulo 7 del libro de Daniel, Moisés, no queda aquí con la descripción de estas 4 bestias. Exactamente en el siguiente capítulo vamos a estudiar lo que hablaba sobre los cuernos, porque
tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 7 del libro de aquí de Daniel, vemos a un Dios interesado en hablarle a su pueblo, en hablarle al mundo, en prepararlo para los eventos finales, en prepararlo para su venida, porque no quiere Él que la humanidad se quede como, ¿cómo podemos decir una palabra así como que con dudas, con miedos, sino que la interpretación profética está al alcance de todos, Moisés. Dios está pendiente de nosotros. Estas bestias, este proceso histórico solo demostró el amor que Dios le tiene a la humanidad, de revelarle los acontecimientos, de estar atentos a nosotros, de estar llamando. ¿Por qué permitió Dios que esta revelación de Daniel permaneciera durante tantos años, durante 2 siglos, por ejemplo? ¿Por qué? Porque quería que el mensaje continuara hasta el fin de los tiempos. Y aquí es donde debemos de entender que todos estos poderes, de verdad, cuando vemos nosotros la interpretación historicista y la comparamos, por ejemplo, con el futurista, que bueno, todavía ve en el futuro estas bestias, o el preterista que dice que todo se cumplió con Antíoco Epífanes, por ejemplo. Lo vamos a desmentir en el siguiente capítulo. Sí, es cierto. Y entonces vemos nosotros de que algunos lo ven como un gobierno en el futuro y otros lo ven como un gobierno o como un reino que ya pasó. Ahora nosotros lo vemos como algo que está todavía y que ahora es representado también por esos símbolos, ¿verdad?, que tenía ahora, son representados también por instituciones, por poderes. Y si nos tiramos a Apocalipsis, por ejemplo, cuando vemos Apocalipsis capítulo 13, las 2 bestias, cuando vemos Apocalipsis 17, nos damos cuenta de que ahora se amplía más la profecía. Ahora ya no solo estamos hablando de Roma, ahora estamos hablando de bestias inclusive en el fin del tiempo, de este tiempo, que va a ser uno de los temas que vamos a ver más adelante, porque sí es necesario descifrar en la profecía bíblica, así se llama nuestro programa, ¿quiénes son esas bestias actualmente? ¿Y qué significan? ¿Realmente existen? ¿No existen? Que es algo que esperamos que nuestros amigos que nos están siguiendo puedan seguir con nosotros, porque van a descubrir algo fenomenal que va a abrir su mente, va a explotar sus mentes y ustedes van a decir, wow, Dios está al control. Cómo Dios ha permitido, porque a veces nos decimos, ¿cómo es posible, verdad, que esto esté sucediendo? ¿Acaso Dios no se da cuenta? ¿Acaso Dios no va a hacer nada para poder defender o para poder hacer? Calma, o sea, Dios está bajo control. Dios tiene el control de esta historia humana y no va a terminar como el ser humano quizás pueda pensar que va a terminar, sino que esto va a terminar tal como está escrito en la palabra de Dios. Por eso realmente te invitamos para que puedas estudiar con nosotros y puedas darte cuenta cuál es el plan de Dios para esta humanidad y para tu vida. Totalmente. Si quizás por el poco tiempo que podemos hacer nosotros para este programa, quedan algunas cosas ahí por ampliar. Nos gustaría que nos lo pusieran en los comentarios, que hicieran sus preguntas y todo, ¿verdad? Quizás pudimos habernos perdido algún detalle, ¿verdad? Por el corto tiempo que tenemos, pero sí, efectivamente nosotros aquí podemos, junto con Moisés, hacer un análisis, un estudio corto de este capítulo, pero en tu casa tú puedes seguir estudiando la Biblia, puedes seguir buscando a otro tipo de comentarios y todo para ampliar el conocimiento de los acontecimientos finales. Así es que concluimos diciendo que en las profecías las bestias no son animales literales, son simbólicas, no solo son metáforas, no solo son ideas, no solo es política, no solo es religión, sino que son sistemas de poder que tratan de sustituir a Dios. Porque siempre todo poder quiere sustituir a Dios, y ahora vemos poderes actuales, nos damos cuenta de que quieren ejercer autoridad, quieren poner leyes, quieren dominar, quieren ser, y le juegan a ser Dios. En este sentido, la profecía nos habla principalmente no solo de política, no solo de gobierno, no solo de reinos, sino que nos está hablando de adoración. Nos está hablando de a quién vamos realmente nosotros a adorar,
y a quién nosotros le vamos a ser fiel en este tiempo final de la historia. Totalmente. Así que amigos, vamos a continuar con el estudio del capítulo 7 del libro de Daniel en el siguiente episodio y queremos invitarte a que sigas siendo parte de este estudio y así que esperamos encontrarte en el próximo capítulo. Hasta luego. Esto fue Descifrando la Profecía. Descifrando